Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de Dola Dola, la entrevista aquí en Radio Diversidad. En este caso también saludamos los miércoles a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa que van a escuchar pues este programa especial. Y digo especial porque aquí en Dola Dola, la entrevista, pues siempre traigo a gente que admiras, a gente que hacen cosas por el mundo de la discapacidad y a gente que vale la pena escuchar y conocer. En este caso hoy tengo pues a Ricardo Gayol. Don Ricardo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tienes buena voz. Te iba a decir que te acercas al micrófono, pero me dice Tony que se te oye bien, que tienes buena voz. Sí, me acerco un poquito más, no hay problema ninguno. Eso es. Bueno, pues Ricardo Gayol, pues como dije la última vez que vino aquí a darnos una charla sobre soledad no deseada, ya es madurito como yo, porque lo conozco desde hace más de 30 años, con lo cual no vamos a seguir por ahí, como dije en aquella ocasión. Significa que es una persona veterana, una persona que tuve el placer de conocer, pues creo que por los años 86, 87, 85 en la ONCE. Él siempre ha estado vinculado a la ONCE. Los que no nos ven o no nos oyen, lo voy a decir porque no le importa, él es invidente o ciego, ¿no? Como decimos normalmente, ciego. Puedes usar los términos, el de ciego no me molesta en absoluto, ni el de invidente, pues es pasable. Dicen que es incorrecto, pero bueno. Oye, pues mira, vamos a aprovechar para que nos digas concretamente, tenemos amigos ciegos en común y algunos de ellos dicen, yo soy ciego, eso de invidente, a mí no me digas invidente ni vidente, que soy ciego. Cuéntame, ¿cuál sería, en tu experiencia de tantos años dedicado al mundo de la discapacidad y un poco más especializado en el tema de las personas ciegas? Lo acabas de decir, pero ¿qué es correcto? ¿Ciego? ¿Invidente? ¿Qué tendríamos que decir? No, el más correcto es el de ciego o persona con discapacidad visual, que es un poco largo. Claro, luego dentro de la discapacidad visual hay muchos niveles. Por lo tanto, hay gente con baja visión, hay gente ciega total y hay gente con un pequeño arresto visual y luego ya gente que tiene dificultades visuales pero que ya son de nivel más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas clasificaciones. Por lo tanto, persona con discapacidad visual abarca todo, pero en mi caso concreto yo prefiero decir ciego porque soy ciego total. Y además, como somos una especie de extinguir, pues hay que ir ya declarándose para que la gente lo vea. Pues luego aprovecharemos para hablar también de la ONCE, de tu faceta como presidente de Puedo y del tercer foro social de la discapacidad visual. Lo digo para que los oyentes un poco sepan de qué vamos a hablar. Y sobre todo de derechos de las personas con discapacidad, que eres un experto y llevas muchos años trabajando con ello. Te voy a poner una canción al principio, que es No existe el final, de Patricia Cabrera Sena, que ella es psicóloga de esos desaparecidos. Vamos a escucharlo. ¿Qué te hacía brillar? El silencio duele, no puedes respirar, pero esa chispa que tanto iluminó en tu corazón para siempre quedó. Pero escucha, no temas, no es el final. La vida trasciende más allá del umbral. La ciencia lo dice, lo puedes creer. Las almas se encuentran, no debes temer. El amor no conoce fronteras ni tiempo. Las almas se elevan libres en el viento. No pierdas la fe, aún queda un camino. El amor es la fuerza que te da destino. Se fue, lo sé, pero su luz no. Late en tu pecho, vive en tu voz. Cada paso que das es un lazo hacia allá. El tiempo no rompe lo que el alma da. Mira hacia el cielo, brillan las estrellas. Traen el mensaje con sus luces bellas. No es un adiós, es un hasta luego. El amor siempre vuelve, trae consuelo. El amor no conoce fronteras ni tiempo. Las almas se elevan libres en el viento. No pierdas la fe, aún queda un camino. El amor es la fuerza que te da destino. No te detengas, sigue el sol. Las almas se encuentran, es ley del amor. No estás perdido, sigue adelante. El amor es eterno, siempre constante. El amor no conoce fronteras ni tiempo. Las almas se elevan libres en el viento. No pierdas la fe, aún queda un camino. El amor es la fuerza que te da un destino. El amor es la razón, siempre volverás a sentir pasión. La ciencia lo muestra, la física es clara. Bueno, tengo que decirte, Ricardo, que Patricia Cabrera, como acabo de comentar, es psicóloga de esos desaparecidos y ella busca la música, ella pone la letra, pero la música es por inteligencia artificial.
Qué cosas, de aquellos tiempos tuyos y míos donde se escribía en braille, todas esas cosas modernas. Hombre, y así todo suena muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, don Ricardo, vamos a ver, yo tengo aquí apuntadas varias cosas. Una de ellas, presidente de Puedo. Explícanos qué es Puedo y por qué nace esta plataforma dentro de la propia ONCE, o si no dentro de la propia ONCE, formada por personas, la mayoría pertenecientes a la ONCE. Bueno, si fuera a hacer historia sería muy larga, pero por situarnos en un escenario concreto, resulta que desde 1996 desapareció la pluralidad en el Consejo General de la ONCE. Es decir, que es un único grupo el que ocupa las vocalías del Consejo General. Antes eran 15, ahora son 11, pero da igual. Todas las ocupa el grupo Unidad Progresista. Unidad Progresista al que pertenecimos muchísimos de nosotros, fuimos incluso fundadores, pero tuvo una deriva y hubo quien consideró que se debía marchar, hubo quien quedó más tiempo, pero al final nos encontramos con una serie de personas comprometidas con el rumbo de la ONCE en el año 2003, final 2002, principio de 2003, que pensamos que era necesario conmover la situación de la ONCE a ver si conseguíamos implantar un grado de pluralidad dentro del órgano de gobierno. Y lo intentamos lo mejor que pudimos. Bueno, tú lo conociste. Hicimos una campaña muy fuerte, mediática, también por los territorios, y al final no pudimos presentarnos a las elecciones de 2003, porque claro, habíamos aparecido entre enero y febrero de 2003 y en abril ya nos convocan las siguientes elecciones. Claro, obviamente eso fue como una cosa más, una trampa de la alta dirección y del Grupo Unidad Progresista para seguir ostentando todo el poder. Entonces no nos presentamos a la de 2003 porque no había capacidad de respuesta todavía, pero sí nos presentamos a las que se celebraron exactamente en 2007, y ahí a comienzos de 2007. Y ahí sí que conseguimos una cierta representación. Lo que pasa es que las normas leoninas que rigen las elecciones de la ONCE son tan tremendas que aun habiendo sacado 3.042 votos, que no está mal para lo que es el colectivo de la ONCE, pues no pudimos obtener más que 6 representantes territoriales, pero la trampa estaba hecha. No podíamos acceder al Consejo General porque no llegábamos a los 10 consejeros territoriales. Bueno, esto de la trampa de la norma electoral es tremenda y es lo que ha determinado un poco todas estas situaciones. Entonces, bueno, Puedo pasó de ser una opción electoral a una asociación que trabaja en parte en el seno de la ONCE para defender los derechos de las personas con discapacidad visual de la mejor manera que podemos. No es fácil, tenemos muy poca presencia mediática porque no nos la facilita bajo ningún concepto, pero, en fin, hacemos un trabajo de respuesta a la situación, incluso dialogamos con la dirección cuando es posible, pero siempre con pocos frutos. Y, por otro lado, nos hemos implicado también, igual que lo ha hecho la propia ONCE, también en el mundo de la discapacidad. Y en el mundo de la discapacidad hemos creado una pequeña plataforma que se llama Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, que pretende funcionar con unos valores alternativos a lo que es el CERMI, que es el grupo dominante de la discapacidad. Entonces, frente al conglomerado 11 CERMI, hemos procurado mantener el pequeño nivel de respuesta que son Puedo y la PDDF, Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, para estar vivos. Bueno, yo lo que estoy así, perdona, claro, se estén metiendo con 2 grandes entidades, o sea, complicadas, ¿no? El CERMI aglutina el mundo de la discapacidad o gran parte del mundo de la discapacidad, y la ONCE podríamos decir que es la mayor entidad de la discapacidad en España y sobre todo la que tiene más dinero. Digo que me llama la atención que después de tantos años sigas ahí luchando contra esos 2 enormes poderes, por decirlo de alguna forma. Sí, porque, bueno, además voy a aclararte una cosa. ONCE y el CERMI es lo mismo. Es decir, es un cambio de papeles.
el CERMI es el brazo ejecutivo de la ONCE en el ámbito de la discapacidad y hace lo que la ONCE le indica. Por tanto, no hay demasiada... Hay una diferencia jurídica, pero no hay una diferencia política. Entonces, el conglomerado ONCE-CERMI es el mismo. Bien, nosotros, dentro de ese contexto de dificultad que tú indicabas muy bien, hemos dado dos pequeños pasos. Uno, hemos recogido la realidad de la discapacidad visual y hemos visto, por un lado, que hay temas importantes que la ONCE o no aborda o lo aborda incorrectamente. Y dos, tenemos unos colectivos de personas con discapacidad visual muy amplios que no son atendidos por la ONCE, pero que no son atendidos directamente, no por falta de atención, sino porque legalmente ellos tienen establecido que no los atienden. Lo cual es algo que hemos planteado al Parlamento y al Gobierno. Ahora la ONCE pretende, como siempre, trampeando, crear una fundación ONCE de la baja visión como escaparate, pero realmente no va a dar servicios, que es lo que necesitan estas personas con baja visión. Hay como 500.000 de personas entre el 0,1 y el 0,3 de visión máxima en el ojo de mayor visión. Solo entran en la ONCE los que están por debajo del 0,1, con lo cual tenemos, ya digo, 500.000 de personas. Claro, para situarnos en el oyente o el que nos está viendo, te refieres, claro, con un 0,3 significa que puedes ver colores, que incluso te puedes mover, pero a lo mejor necesitas un bastón o necesitas adaptarte a tu puesto de trabajo si utilizas un ordenador. Es un poco para que se hagan la idea los oyentes. Sí, con 0,3 puedes tener una movilidad aceptable a la corta distancia, pero necesitas o bien ayudas ópticas muy especializadas para las cuales requieres tener tu diagnóstico oftalmológico, tener tu adecuación de las ayudas ópticas y luego tu adiestramiento para el uso de... Esto no se lo hace nadie más que centros privados, caros. Caros por su propia naturaleza. Yo eso no lo critico en sí, sino digo simplemente que no todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces, bien, a raíz de esto hemos creado hace 3 años el Foro Social de la Discapacidad Visual, donde entrarían los dos aspectos que te he dicho. Es decir, el que esas personas de baja visión tengan un espacio de expresión, de colaboración, de hacer fuerza juntos, unidos a organizaciones que ellos ya están, pero que son más pequeñas, obviamente, como Acción Visión España, que es importante, como la de Cataratas Congénitas, en fin, como las de Federación Española de Sordoceguera, en fin. Entonces, hemos unido a todas estas, al final lo juntamos 14 entidades y 3 sindicatos y realizamos el primer foro social hace 3 años. Y hemos hecho otro el año siguiente, que hemos publicado ahora hace poco las conclusiones, que te las voy a pasar para que las tengas como libro de consulta. Y luego hemos hecho ahora el tercer foro el 16 de diciembre. Hay, para los oyentes de la radio no lo va a ver, pero les vamos a explicar, vamos a ver una fotografía donde yo te veo en medio. Te digo por si recuerdas qué gente había. Hay una mujer, otra mujer, estás tú, a tu derecha otra mujer, al lado veo a la de la CED, a la vicepresidenta de la CED, Mar Ugarte, y después veo otro señor. En el Congreso de los Diputados. Eso fue lo que me acabas de decir, del 16 de diciembre. Sí, a ver si recuerdo todos. Pues por un lado estaba Mar Ugarte, como dices bien, vicepresidenta de CED. Después estaba la diputada de Sumar, Alda Recas, que nos acompañó porque Sumar fue el grupo que había gestionado la sala y pues, como anfitriona nos recibió. Después estaban Lourdes Martínez, que es de la Comisión Coordinadora, de Isabel González, que es de la Comisión Coordinadora, y ya Julio, supongo que era Julio o Andrés, no sé seguro. Si es Andrés, lo conoces tú, ¿no? Andrés Mayor. Será Julio, seguramente. O Julio, que es Incluye, que es una asociación de padres de niños en inclusión educativa. Perfecto. Eso creo recordar que eso perfecto. ¿Y hay que tratasteis en este tercer foro? Tercer foro social de la discapacidad visual. Nuevos avances en derechos para una vida plena. Ese era el lema general, y hablamos en 3 niveles, en 3 áreas. Por un lado, la baja visión,
teníamos frente a la maniobra de la ONCE de poner sobre el tapete, y además que tendrá su recorrido mediático, como es normal en todo lo que hace la ONCE, la Fundación ONCE de la Baja Visión, que nosotros entendemos que es una trampa social, pero bueno, no, en todo caso no está mal que se haga, entiéndeme. Una cosa es sumar, ¿no? Otra cosa es que sume bien. Una cosa es que no esté mal que se haga y otra cosa es que sirva para resolver el problema. O sea, está bien todo lo que se haga de estudios, seminarios, me parece correcto, pero no es suficiente, y más en la situación actual en que estamos. Y luego, entonces tocamos la Baja Visión, que lo presentaron 2 miembros de Acción Visión España, Andrés Mayor Lorenzo y María Ramírez Burgos, y a partir de ahí se hizo un coloquio y después se exhibió un documental que elaboró una compañera de Puedo, que es funcionaria de la Comunidad de Madrid, es una trabajadora social, que se llamaba Evidentes, que era por hablar un poco de cuál era la situación de las personas con discapacidad visual. O sea que si buscamos en Google en algún sitio documental Evidentes, en algún sitio debe estar, me imagino. Nosotros te lo pasamos sin ningún problema, perfecto. Porque ella no nos ha reclamado derechos de autor de momento. Perfecto. Estará encantada además de mandároslo, y además podéis traerla aquí algún día porque es una persona que se desenvuelve muy bien, Lourdes Martínez. Y después de esto, y de nuestro café habitual en el Congreso, porque fue en la sala Sagasta del Congreso de los Diputados, donde lo hicimos. Después tuvimos el tema principal que queríamos hacer este año, que era el de la atención temprana, porque queremos ir recorriendo los distintos temas, las distintas materias que afectan a la discapacidad visual de una manera, diríamos, candente, ¿no? Y en este espacio tuvimos una ponencia teórica muy, muy importante que la hizo Rosa Lucerga Revuelta, que ha sido una de las expertas pioneras en la atención temprana en España, y ella hizo la exposición teórica. Después otra compañera, que es también doctora en trabajo social, Laura Moya, que pertenece a nuestro grupo de derechos sociales, porque tenemos 6 grupos de trabajo en el foro. Entonces ella presentó el cuestionario que vamos a circular por todo el país para de verdad saber cómo está, hacer un mapeo de cómo está la atención temprana en España, porque está muy confusa, por una razón, porque las competencias están muy diferenciadas, como ahora ha pasado a tener la competencia de las comunidades autónomas, lo cual me parece muy bien en términos objetivos, pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos lo ha cogido educación, en otros servicios sociales, en otros sanidad, y entonces tenemos que saber cuál es el estado de la cuestión para poder reivindicar realmente cómo debe continuar una atención temprana, que es fundamental, que es vital para los niños, para todos los niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, pero para los niños y niñas de baja visión es algo absolutamente imprescindible y queremos defenderlo, obviamente. Entonces, esta segunda parte fue sobre la atención temprana. ¿Qué tal está España? Yo acabo de venir de Marruecos. Me he ido con la familia, con mujer y 2 hijas, me he ido a Marruecos. Y ahora entiendo por qué los marroquíes vienen a España. Porque la verdad es que es un desastre ese país. Es maravilloso, Marrakech es la ciudad más turística de toda África, viven del turismo, pero me sorprendía el ver por la noche que te daba pena como niños, pero cuando hablo niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 años, vendiendo... pues iba a decir tonterías, perdón, sí, no son tonterías, caramelos o vendiendo pañuelos, niñas, que te da, madres con niños de meses en brazos y al lado otro niño pequeño. Un poco me sorprendió, no digo, qué suerte tenemos de haber nacido en España. ¿Cómo estamos España? Un poco tu experiencia respecto a otros países. Primero la diferencia de Europa y África en eso es radical. No hay color, no hay color, no vale la pena. Por ahora, por desgracia, y debiera caer también sobre nuestra conciencia el que no hagamos más por la situación de África, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, hay una diferencia sustancial. Después ya, entre países de Europa, pues hay diferentes niveles, pero la verdad que la calidad de los servicios públicos en la Unión Europea, sobre todo en la que era la Unión Europea de los 15, es muy elevado en general y afecta a toda la población, incluidas las personas con discapacidad visual. En España tenemos una situación original, pero que en términos
diríamos, objetivos, tampoco podemos considerar mala, porque claro, el que haya una organización única que en todo el Estado se ocupa de las personas ciegas hasta un cierto nivel de visión y que por otro lado pues tiene unos recursos impresionantes, 2.625 millones de euros para el año pasado de presupuesto, pues hombre, yo creo que he dicho 2.625. 2.625 sí, millones. Es que con las cantidades soy muy malo. Entonces, quiero decir, es una garantía, claro. O sea que, vamos a ver, el que yo sea crítico con la ONCE en su funcionamiento no quiere decir que la ONCE no haga muchísimas cosas buenas. Obviamente, solo faltaba que no las hiciera con un presupuesto como el que he dicho. Pero en general la atención temprana en España está bastante carente. ¿Por qué? Porque la ONCE lamentablemente ha querido quitarse el muerto de encima en algunos aspectos, ¿no? La inclusión educativa ha procurado que la vaya cogiendo cuanto más mejor las comunidades autónomas. Entonces, sí, va manteniendo, diríamos, profesorado en los equipos, pero, diríamos, no se siente como ocurrió en otros años, cuando tenía los colegios específicos y tal, no se siente con la responsabilidad o ha soltado la responsabilidad máxima de la educación de las personas ciegas. Te voy a hacer una pregunta, perdóname Ricardo, quédate con lo que vas a comentar. Yo recuerdo la época de la ONCE con el Colegio Antonio Vicente Mosquete, luego tiene otro nombre, colegios en distintos sitios, y la ONCE fue cerrando esos colegios o disminuyendo mucho la actividad, alegando que de esa forma incluían en la sociedad a las personas ciegas. Tu experiencia, que llevas tantos años trabajando por temas sociales, ¿eso ha sido positivo, ha sido negativo? Te lo pregunto desde la ignorancia, o yo puedo tener una idea, pero para que lo sepan. Es muy oportuna la pregunta y yo tengo un placer en respondértela, aunque siento las cosas que han pasado. Mira, cuando llegamos nosotros, la ONCE se negaba a apoyar la educación integrada. Y entonces, claro, uno de los primeros cambios que hicimos fue decir, nosotros en condiciones adecuadas sí que la vamos a apoyar. Entonces, solamente la apoyaban las asociaciones de padres del País Vasco, de Cataluña, algunas en Madrid, es decir, de sitios donde había una población grande, ¿no? Esas asociaciones movilizaron mucho desde principios de los 70 y cuando nosotros llegamos a la dirección a principios de los 80 nos encontramos con un panorama de reivindicación importante de las asociaciones de padres. Y algunos gobiernos autonómicos estaban también por la labor de apoyar a esos padres. Entonces nosotros hicimos en principio un acuerdo marco en el año 83 con el gobierno central, porque en aquel momento todavía eran las competencias del gobierno central, a través del Ministerio de Educación, del Inserso y de la propia ONCE. Y ahí planteamos todo el tema de la atención temprana y la inclusión educativa desde los 0 años hasta que la gente acababa los estudios universitarios o de formación profesional, etc. Y empezamos a trabajar en el tema de la integración. Creo que el decreto del gobierno salió en el 85, nosotros nos incorporamos a esa labor y fuimos abriendo a la educación integrada cada vez más. Pero nosotros optamos por una cosa que yo creo que fue muy importante, que era preservar durante un tiempo, durante un periodo, que no le pusimos fecha, porque esas cosas nunca se pueden calcular matemáticamente, que era la doble modalidad. Nosotros estudiábamos cada caso, los equipos, estudiaban cada caso, hablaban con los padres, se tenía en cuenta la opinión de los padres, pero tampoco a machamartillo. Cuando un niño despuntaba mucho decíamos, mire, le interesa la inclusión porque la inclusión en sí misma es calidad, pero claro, siempre que esté debidamente apoyada. La inclusión sin apoyo es una barbaridad. Ahora, la inclusión con un buen apoyo, que no solo sea académico, que sea también social, la inclusión es muy buena, es un factor positivo. Entonces, empezamos desde ese momento a impulsar la inclusión educativa. ¿Pero qué ocurrió? Que llegaron los años 90 y la ONCE se lanzó a las inversiones. Y perdonadme si alguno lo criticó un poco sin citar nombres, pero en ese sentido. Y entonces la ONCE pensó, caramba, si el gobierno está por la inclusión educativa, si la responsabilidad de la educación es del gobierno,
sea última, aunque nosotros tengamos alguna responsabilidad de apoyo, de colaboración. Oye, vamos a generalizar la educación inclusiva y solamente vamos a mantener los centros de recursos para aquellos casos en que hay que intervenir por alguna razón muy específica. Y entonces empezaron a vaciar los colegios. Barcelona, que ya Barcelona había empezado con un modelo más moderno, porque empezó en el año 85, los de Pontevedra, Alicante, Sevilla. Y quedó un retén en Madrid para los casos más extremos. Y es lo que sigue ocurriendo. No te puedo dar ahora el dato de los chicos que están aquí en Madrid internados, pero muchos son de forma transitoria. Con lo cual, prácticamente, la educación específica como tal ha desaparecido, como tal modelo organizado. Y se atienden casos solamente singulares, ¿no? Entonces, yo creo que se optó más por razones económicas. Sinceramente, pienso que había que haber dejado 10 años más al menos la doble modalidad, para que esto se hiciera de una manera armónica, articulada bien, que estuvieran comprometidas las comunidades autónomas suficientemente en los equipos específicos. En fin, esa es mi opinión. Ajá. Como yo salí antes de que se tomara esa decisión, puede decir la gente, hombre, opinas de lo que tú no hiciste. Sí, es verdad, pero claro, las consecuencias están ahí. Y yo creo que hay muchos fracasos educativos porque eso se lanzó con demasiada frivolidad, perdón, o si quieres, ligereza. Oye, en el caso de, como abogado que eres, como abogado y con experiencia durante tantos años, los derechos humanos, los derechos humanos que España firmó han traído un poco de polémica, en algunos casos traen polémica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te refieres a la convención? Sí, a la Convención de los Derechos Humanos, perdona. De las personas con discapacidad. Perdón. Los derechos humanos son más amplios. Sí. Tienes razón. Pero todos me valen. Es decir, que los derechos humanos del 48 son un marco de referencia para toda persona democrática y para toda persona que quiera cumplir con objetivos sociales de inclusión y de igualdad, ¿no? Entonces, en principio, partimos de ahí. Luego, efectivamente, la Convención de 2006, que aquí en España entró en vigor en 2008, es importante, pero hay que tener en cuenta que a veces sí surgen conflictos por una cuestión. La Convención está hecha, creo que es para 195 países. Entonces, la forma de vida de esos 195 países es tan diferente que podemos encontrarnos con situaciones poco realistas, ¿no? Entonces, claro, aplicar una Convención de Naciones Unidas en todos los territorios al mismo tiempo y de la misma manera no es posible. Entonces, cada país tiene que ir haciendo una adecuación, respetando los principios de la Convención, que son muy importantes y muy básicos, pero o sea, este ejemplo, por ejemplo, digo por comentar algo, personas con discapacidad intelectual, personas con grandes problemas de movilidad, los famosos colegios hechos específicamente para esos colectivos. Sabes que se ha armado mucha polémica. El CERMI, por ejemplo, defiende que tiene que ser toda la educación inclusiva, ¿no? Hay otras entidades que no defienden esa postura, que dan posibilidad a los padres y piden que los padres elijan también, ¿no? Claro, un niño con 4, 5, 6, 7, 8 años poco puede elegir el pobre. A eso te refieres, ¿no? Que a lo mejor fue como muy general y luego cada país tocas un tema muy candente, efectivamente. Vamos a ver, yo comparto el principio general de que debe prevalecer la inclusión educativa, pero no se puede generalizar a machamartillo. Es decir, yo creo que Isabel Celaá, cuando hizo la LOMLOE, y tengo además una íntima amiga que participó en la redacción de la LOMLOE y lo he hablado con ella, y además, vamos, que estoy dispuesto a gestionar el que pueda hablar con muchos de vosotros que estáis en esta materia para que nos comprendamos más unos a otros, no para decir que quién tiene razón, quién no tiene razón, porque eso cada cual tiene que defender sus posiciones. Yo creo que Isabel Celaá hizo con buena fe el planteamiento de que en 10 años los centros ordinarios tienen que estar preparados para atender cualquier tipo de discapacidad.
Bien, eso es un principio, o eso, si quieres, una orientación básica, general, pero yo creo que no va a ser posible en sus términos exactos. Es decir, me parece bien como filosofía, como línea, pero la educación especial todavía tiene un recorrido mayor. Y hay que hacerlo de una manera armónica. Es decir, yo creo que hay que decirles a la gente de educación especial, mirad, el horizonte es la inclusión, pero lo más importante es la calidad educativa de cada momento, de cada situación, de cada persona, de cada grupo de alumnos. Entonces, esa educación especial hay que conservarla, incluso hay que mejorarla en todo lo que se pueda, mientras sea necesaria. Y si se puede ir avanzando hacia la inclusión, pues mucho mejor. Lo que no es bueno es que haya como un frentismo. Es decir, aquí están los de la inclusión y aquí están los de la educación especial. No, yo creo que la inclusión es un principio general, pero luego hay que ir aplicándolo con cierta sabiduría, ¿no? Y entonces yo estaré al lado de los de la educación especial que respeten el principio de inclusión, pero que a la vez defiendan las situaciones concretas que se van dando y el desarrollo de ese apartado de la LOMLOE, que yo creo que está hecho con buena fe, va por encima de los 10 años. Siempre las leyes en esto son un poquito optimistas. La realidad va más despacio. Perfecto, pues vamos a poner un par de cuñas de publicidad y así vemos los dos últimos minutos para tocar temas también candentes y de actualidad. Vamos con 2 cuñas de publicidad. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radiodiversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Bueno, pues no voy a no voy a dejar esta oportunidad de tener aquí a un experto. Vamos a hablar no de política, pero sí en España de política general con respecto a la discapacidad. Tenemos ministerios, tenemos muchas cosas, muchas áreas. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cómo estamos? Bueno, ¿Qué habría que mejorar? Desde tu punto de vista, claro. Bueno, de vista jodida, pero desde tu punto de vista como abogado. La vista tiene mucha proyección. No, mira, vamos a ver. Las políticas sociales públicas son deficitarias en general. Eso hay que decirlo, sea un gobierno de derechas, también en un gobierno de izquierdas, aunque menos, pero digo aunque menos porque creo que hacen un mayor esfuerzo. Pero bueno. Eso quiero creer, al menos, lo digo con humildad. Bueno, en este momento la Dirección General de Discapacidad está radicada en el Ministerio de Derechos Sociales, está encabezada por una persona del CERMI, lo cual ya decanta un poco la política del gobierno. Es decir, el gobierno, fundamentalmente a través del PSOE, pero es igual, al final es gobierno, se han aliado con el conglomerado 11 CERMI. Más o menos suavemente, pero aliado. Jesús Martín Blanco, que no tengo nada contra él como persona, en absoluto. Lo conocemos, ya ha estado sentado exactamente en la silla que estás tú, que le entrevistaron los compañeros de Conecta con nosotros. Y tal, pero claro, está jugando un papel que políticamente yo tildaría de nefasto.
porque no se sabe si trabaja para el CERMI y la ONCE o si trabaja para el Ministerio. Eso me lo han dicho gente, altos cargos del gobierno, ¿eh? ¿No? O sea, que no lo digo yo porque sea un crítico de esta situación. Yo protesté mucho ante el gobierno por su nombramiento, porque entendía que debía, aunque no nos llevábamos bien con Jesús Celada, pero era una persona un poquito más neutra en ese sentido, ¿eh? Dentro de un orden, tampoco mucho. Bueno, pero ¿qué ocurre en general? Que las políticas del gobierno en políticas sociales públicas, ya digo que son muy, muy deficitarias. Y falta el que las personas que dirigen los ministerios, y en este caso el Ministerio de Derechos Sociales, conozcan la realidad de los servicios sociales en general, ya es grave, y la realidad de la discapacidad en particular. Entonces, Pablo Bustíndui, que es un político brillante, es uno de los políticos más brillantes del ámbito de la izquierda del PSOE, y en fin, es una pena que no le aprovechen más en otros ámbitos, pero pienso que en el ámbito de los derechos sociales no tiene una vocación clara, es decir, no se ha ejercitado en esa materia. La secretaria de Estado es una persona que viene del ecologismo, que me parece muy bien, yo lo comparto, pero que no tiene excesivamente que ver con los derechos sociales. La única persona con la que se puede hablar en el ministerio de tú a tú en materia de política social es con la directora de gabinete de la Secretaría de Estado, pero que es un nivel de la administración ínfimo, que puedes llegar a estar de acuerdo con ella en miles de cosas, pero que esas cosas no tienen su ejecutividad. Valoro el trabajo de Patricia Bezunartea en la Dirección General de Servicios Sociales, sé que está haciendo un gran esfuerzo, ha hecho una ley de familias, ha intentado hacer una ley estatal de servicios sociales que yo ya les he dicho desde el principio que no les iba a salir. En fin, yo me considero un poco implicado del gobierno porque, claro, como milito políticamente donde milito, pues obviamente me atrevo a hablar con ellos o a decirles las cosas de cerca, ¿no? Y yo ya les he dicho, esa ley no puede salir, no la van a votar nunca los nacionalistas y los independentistas, y obviamente ahora mismo no hay ninguna mayoría posible, salvo que lo apoyara el PP, pero el PP ahora mismo no está por apoyar, sea por unas razones o por otras, no está por apoyar. Entonces, estamos en una situación que sí se hacen cositas más o menos interesantes, pero no hay una política general sólida. Y eso es el problema que tenemos. En cuanto a la discapacidad, pues bueno, hay muchos temas que están ahí parados. Se quiere reformar la Ley General de Derechos de la Persona con Discapacidad, que en su día el PP sacó como decreto legislativo para no tener que llevarla a las Cortes, del año 2013, y después hubo algunas reformas. Se quiere ahora hacer una nueva ley, va muy despacio, y se quiere hacer una nueva ley de dependencia, que esa parece ser, por lo que me ha llegado últimamente, que está más avanzada en el texto. Pero tampoco ha pasado de momento una cosa muy potente, que es la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno, ¿no? Entonces, digamos que hay un tropezón importante en los derechos sociales, en los servicios sociales. Yo me gusta más llamarlos servicios sociales porque es lo que marca la estructura del sistema, pero bueno, al final son derechos sociales. Lo que pasa es que la educación también es derecho social, la sanidad también es derecho social, la seguridad social también es derecho social, y entonces, bueno, prefiero llamarle de servicios sociales. Luego en sanidad, en educación, bueno, hay problemas serios de financiación, o sea, en las transferencias. Es decir, hablamos de sanidad pública y de educación pública, y hay un déficit muy importante. Y eso afecta también a la discapacidad, porque las personas de discapacidad son usuarios preferentes de los servicios sanitarios y son usuarios preferentes del sistema educativo. Entonces, quiero decir, todo eso hace que tengamos una visión del gobierno en este sentido deficitaria. Pues yo reconozco que son gente que trabaja mucho, que se lo cree, que quiere luchar, pero
hay que conseguir posiciones más consolidadas desde la administración pública. Y luego está el juego de las competencias, que obviamente las comunidades autónomas son muy diversas entre sí y que ejercen políticas muy distintas. Eso es normal, porque son distintos los territorios, pero lo importante es que la cobertura básica no falle en ningún sitio. Y hay sitios donde falla. Oye, ya solo nos quedan 2 minutos. CED, el año pasado te incluiste en el Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad. Cuéntanos un poco tu papel en 2 minutos y qué es el CED. Bueno, 2 cosas fundamentales. Una, yo creo que es un momento que hay que alinearse, ¿no? Y yo creo que frente al conglomerado 11 CERMI, el CED es una fuerza. Es una fuerza, yo creo que es gente, o sois, porque tú digo que estás ahí pegado, ¿no? Sois gente que trabaja con vocación por la discapacidad en sus distintas facetas, y eso me vale como entrada. Puedo coincidir luego en puntos concretos o no, como habrás visto en lo que he dicho, pero eso me vale de entrada. Y luego las cosas se discuten en lo concreto y se intenta llegar a consensos. Y en segundo lugar, se va a crear en el ámbito, además Albert Campanadal ha tenido un poco esa ilusión de que se cree una mesa sectorial de discapacidad sensorial en el CED. Y ahí sí que vamos a participar en cuerpo y alma. Vamos, porque... ¿Ahí serás como el foro social o como plataforma? No, tanto la plataforma como el foro van a apoyar esa mesa. La mesa es del CED, esa en concreto. Ajá. Lo cual no quiere decir que no toquemos temas semejantes y que nos pasemos la pelota unos a otros en temas que puede el CED darle más fuerza. Otras las dejaremos en el foro porque tenga una identidad mayor en el sentido de la visión, etc. Pero en principio vamos a usar el CED como una plataforma para tener más visualización y para tener más capacidad reivindicativa. Y en eso estamos. Pero con toda lealtad, con toda nobleza, aunque podamos discrepar, vamos a tener la mejor actitud, y yo con esa postura voy. Pues querido Ricardo Gayol, que ha sido un placer tenerte en el programa Dola la entrevista, y en un par de meses, pues si te parece, te vuelvo a entrevistar, porque creo que aprendemos mucho pues escuchando a una persona que, como digo, tiene tanta experiencia y encima como abogado que le ha tocado defender a muchas personas, pues conoce en profundidad el mundo de discapacidad. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir hoy aquí a Radio Diversidad, a Radio La Barandilla y a nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha Activa. Muchísimas gracias. Gracias a todas esas ondas y televisiones, y yo lo que procuraré es seguiros un poco para estar más al día, pero por lo demás ya te mandaré algunos satélites para que también te... Perfecto, y luego recuerda ese vídeo que hemos visto, que creó una compañera tuya. De eso hablaba en primer lugar. Perfecto, y así lo pondremos en www.labarandilla.org. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias, y la semana que viene volvemos con otro programa más de Dola la entrevista. Un abrazo muy fuerte.